La Jornada Morelos presenta. La Procuración de Justicia es una de las grandes deficiencias del Estado mexicano y dicen que también en Morelos. ¿Cómo se trabaja a favor de la ciudadanía? ¿Cómo da respuesta legítima a las víctimas de la delincuencia? De eso y otras cosas más vamos a platicar aquí, en este espacio, donde dialogamos con quienes toman las decisiones para la Jornada Morelos, con el fiscal Uriel Carmona, a quien saludamos con mucho gusto. Fiscal, ¿cómo está? Hola Dulce, bien. Muchas gracias por esta oportunidad de comunicarme con la gente de Morelos y la gente de Cuernavaca. Dulce, vecina mía de Amatitlán. Somos vecinos, desde luego. Ahí del barrio Bravo de Amatitlán, barrio de boxeadores y toreros. Torero, boxeador, sí. Y de esmeístas también. Sí, así es, gente de Cuernavaca, somos vecinos de la misma zona de la ciudad. Muchísimas gracias por la oportunidad, a tus órdenes. Al contrario, gracias por abrirse un espacio en su agenda tan apretada. Pues entremos de lleno en materia, ¿le parece? Con gusto, claro que sí. ¿Cómo darle respuesta a las víctimas de la delincuencia en Morelos? Hoy en día vemos cada lunes precisamente una manifestación a las puertas del Palacio de Gobierno donde quienes han perdido a sus familiares por la delincuencia o han sido arrebatadas por la delincuencia organizada o simplemente desaparecidos, se manifiestan buscando respuestas. ¿Qué decirles a ellos? Mira, hay vastísima información que compartir. Es un tema que creo que una entrevista como esta no alcanzaría. Tendría que ser toda una serie, ¿no?, de entrevistas y conversaciones para poder ir definiendo campos. Fíjate que, por ejemplo, el fenómeno de la delincuencia organizada es un delito federal que le corresponde al Ministerio Público Federal investigar, no es un delito del orden común. Nosotros cooperamos con información, hacemos trabajo de coordinación en el tema de delincuencia organizada, pero no nos corresponde ni a la Fiscalía del Estado ni tampoco a las autoridades policiales del Estado. No le toca al mando coordinado investigar ni perseguir delincuencia organizada. Sin embargo, lo hacemos juntos. De hecho, como te decía, compartimos información con las autoridades federales, principalmente con la Fiscalía General de la República a través de la CEIDO. ¿Cómo trabajamos en la Fiscalía del Estado? Pues con valor, integridad y con transparencia. Estamos haciendo un trabajo de depuración del personal y de inversión en infraestructura. Estamos emprendiendo un plan de transformación de la Fiscalía del Estado, desde su infraestructura hasta sus cimientos en el personal, y todo con un enfoque favorable a las víctimas. Estamos del lado de las víctimas y así es como estamos trabajando para dar resultados paulatinamente. Yo recibí la administración de la Fiscalía con un equipo de trabajo que hemos ido renovando lentamente desde febrero del 2018. Entonces tenemos ahí prácticamente 2 años y medio de trabajar en la Fiscalía. No es la labor de un solo hombre, no estoy solo yo, somos 1,600 personas las que trabajamos en la Fiscalía del Estado a lo largo y ancho de nuestra entidad, y lo que hacemos es levantarnos todos los días a cumplir con nuestra responsabilidad, a trabajar del lado de las víctimas, del lado de las personas que nos necesitan, pero es un trabajo muy arduo y lento, es paulatino, porque transformar las formas de pensar, las formas de conducirse de nuestro personal, pues toma tiempo, toma una inversión financiera, es un tema de costos, es un tema de muchísimos factores administrativos, jurídicos, políticos, financieros, pero hemos ido poco a poco avanzando en Procuración de Justicia. Si me dejas decirles, el primer año de esta administración abatimos completamente con la deuda institucional que se venía arrastrando desde que era Procuraduría. Somos una institución que trabaja con números negros, no tenemos deuda más que el gasto operativo del día a día. En segundo año hicimos una inversión en infraestructura, estamos renovando nuestras oficinas en todo el estado. Para este año hemos programado 9 inauguraciones de fiscalías completas con que tener, y por el lado del personal hemos logrado la renovación, la sustitución de más de 200 personas hasta donde vamos en esta administración. En mayo de 2019 triplicamos nuestros salarios, incrementamos la oferta laboral, lo que nos permite captar mejores perfiles para el trabajo de la Fiscalía. Entonces es una transformación que ha ido avanzando. Mucha gente de otras instituciones similares a la nuestra, de Procuración de Justicia y de Seguridad Pública, están migrando
a nuestra fiscalía porque tenemos una mejor oferta laboral, lo cual es algo que no sucedía desde hace más de 20 años. Fíjate que yo fui agente del Ministerio Público hace más de 20 años aquí en la entonces Procuraduría del Estado, y desde que yo salí de esa función no se había incrementado el sueldo hasta ahora que tuvimos la oportunidad de hacerlo. Entonces vamos trabajando poco a poco para dar resultados a la sociedad, Dulce. ¿Por qué la sustitución de estos 200 personas? Mira, recibimos una... ¿De qué fue? Sí, hay varios factores, es multifactorial la salida de estos servidores públicos. Recibimos una administración muy desordenada, que ya se venía arrastrando desde hace muchos titulares. No es necesariamente una responsabilidad directa de mi antecesor, sino desde hace ya generacionalmente. Históricamente venía una administración muy desordenada. Había muchas personas que estaban trabajando, estaban en la nómina sin trabajar. Aviadores. Teníamos aviadores, también teníamos personas a las que se les han fincado responsabilidades administrativas y en algunos otros casos también penales, siempre respetando las garantías laborales y el debido proceso de los colaboradores. Entonces, entre aviadores, personas que han incurrido en actos de corrupción y personas que pues no tienen un perfil adecuado o no acreditaron los ahora obligatorios exámenes de control de confianza, desde febrero de 2018 a la fecha estamos por encima de 200 servidores públicos que se han ido sustituyendo por gente nueva o por el propio personal que ha ido ascendiendo dentro de la institución, lo cual ha generado un aliciente nuevo para la carrera ministerial en lo que estamos trabajando mucho, Dulce. Me aclaraba hace un momento que ustedes no atienden este tipo de delitos del orden federal, pero la gente que se ve afectada por los delitos del orden común, vaya, que amanece en su casa y ya no tiene las llantas la camioneta, o en la noche se meten a delinquir, ¿cómo darle respuesta? Por un lado está la coordinación del CES, pero también ustedes son los que se encargan de ejecutar, de hacer lo necesario para soportar, pues después de la detención de un sujeto o de una mujer que delinque, lo necesario para realmente que llegue a ser sancionado por la ley, ¿no? Claro. Mira, hay dos campos importantísimos que es importante que la gente conozca. Uno es el de la seguridad pública, que es la policía de proximidad, la policía que vigila las calles. Esa función es responsabilidad del Poder Ejecutivo. Una vez que ocurre un delito y es denunciado, la Fiscalía tiene que investigar y presentarlos ante los jueces. Y después los jueces, si les acreditamos una responsabilidad, lo tienen que poner a disposición del sistema penitenciario una vez que se les acreditó la responsabilidad penal. Se trata de una cadena. La seguridad pública se constituye por varios eslabones de una cadena indisoluble. De la policía de proximidad, que son los que realizan las detenciones cuando los delitos acontecen en flagrancia. Ese detenido se pone a disposición del Ministerio Público, quien investiga si tiene mérito, si hay pruebas para acreditar que esta persona cometió algún delito. O cuando tenemos una denuncia, nosotros investigamos si hay elementos suficientes para pedir una orden de aprehensión o para citar a alguien ante un juez para que se le haga la imputación de un delito. Entonces, una denuncia puede iniciar con detenido o sin detenido. En ambos casos, siempre se tiene que acudir al Ministerio Público. La del Ministerio Público investigar, recabar las pruebas suficientes para llevar a las personas imputadas de un delito, a los acusados, ante los jueces penales, que es la tercera, el tercer eslabón de esta cadena. Y el Ministerio Público es parte en un proceso penal. Ya ante los jueces ya no somos autoridad investigadora, sino somos parte investigadora y acusadora ante los jueces, ¿sí? Quienes finalmente deciden si hubo o no responsabilidad penal y enseguida mandan al acusado a cumplir su condena ante el sistema penitenciario, que ya son las cárceles. Lo estoy diciendo de manera coloquial para la intelección de tu auditorio. Entonces, esas cuatro eslabones de la cadena de seguridad pública tienen que estar trabajando en coordinación para lograr el objetivo, que es sacar de la calle a los delincuentes, siempre todos desde una perspectiva favorable a las víctimas.
Dos de esos eslabones, el primero y el último, lo tiene el gobierno del estado, porque son la policía de proximidad y también administran el sistema penitenciario. En medio está el Ministerio Público y el sistema de administración de justicia, que es el Poder Judicial. Tenemos que estar juntos para lograr el resultado. ¿Y entonces dónde falla para tener la gente satisfecha que quien delinque, al final de cuentas, termine en la cárcel? ¿Dónde está fallando? No se puede decir que está fallando o uno u otro. Las fallas ocurren en cualquier punto. Pueden ocurrir desde que la gente no denuncia por miedo. Ahí tenemos una falla y tenemos que hacer labor para convencer a las personas de que pierdan el miedo y tengan confianza en todas las autoridades. La falla puede ser en el Ministerio Público porque puede haber corrupción. La falla puede ser ante los jueces correctos por corrupción, la policía de proximidad, o pueden ser ambos. ¿Sí? Hemos detectado casos donde un agente del Ministerio Público se ha puesto de acuerdo con un trabajador de un juzgado para realizar un acto de corrupción. Pues la falla es multifactorial, no podemos encasillar si en un punto o en otro, porque este es un esquema complejo, ¿sí? Que parte desde la sociedad. A veces los actos de corrupción los generan los propios, la gente de la sociedad, los abogados que pretenden arreglar sus asuntos dando dádivas ante cualquier autoridad. Entonces es un fenómeno que el presidente de la República ha llamado como cáncer, combatirlo todos los días, con muchas ganas, con mucho compromiso, con convicción de que podemos ir avanzando en el combate a la corrupción. Entonces yo estimo que las autoridades no debemos de estarnos echando la culpa unos a otros, ¿sí? Yo creo que no debemos de mandar el mensaje a la sociedad de que somos adversarios, porque si eso pasa, los únicos que se van a ver beneficiados son los delincuentes. Las autoridades debemos estar unidas, no echándonos la culpa, sino trabajar, capacitarnos, coordinarnos, platicar, dialogar, llegar a acuerdos, levantarnos todos los días, ir a nuestra oficina, contestar el teléfono, no importando la hora que sea, para que demos el resultado que se nos exige. Porque es una responsabilidad y es un compromiso con la sociedad de Morelos, para que no nos peleemos entre nosotros, sino nos juntemos a trabajar, cada quien desde su trinchera, en su ámbito de responsabilidad, ¿sí? Y demos los resultados que nos están exigiendo. Ahorita tenemos grandes presiones sociales, como tú decías al inicio de la conversación, los grupos de víctimas nos están exigiendo, y lo último que debemos de hacer es confrontarnos entre autoridades. Los de en medio y los de abajo debemos de estar unidos, siempre para dar el resultado positivo a las víctimas y a todos los destinatarios de nuestros servicios, Dulce. Hay casos que han marcado estos últimos años en Morelos, por ejemplo, y se habla de estos casos relacionados con la impunidad. Uno de ellos, por ejemplo, es el caso de Samir, sí, el activista en Amilcingo. Se habla de que se escondieron cartulinas, que fue la familia. ¿Cómo abatir esta impunidad? Por ejemplo, en el caso de Samir, y más adelante vamos tomando otros temas que también son preocupantes. ¿Qué pasó con Samir? ¿Por qué no se ha ejercido justicia, según lo dicen los mismos familiares? Sí. Mira, cuando tienes la responsabilidad de una investigación y tienes que presentar a los probables responsables ante la justicia, las cosas se ven de una tonalidad diferente. En el caso de Samir, nosotros tenemos líneas de investigación que nos han conducido a dar con los probables responsables. Sin embargo, no podemos revelar esa información porque el debido proceso nos obliga a no hacerlo, ¿sí? Pero en el caso de Samir no va a haber impunidad. También otras autoridades, en algún momento, pues de manera inexacta, consideran que el paso del tiempo es factor para que haya impunidad o no haya impunidad. No estamos obligados a resolver un asunto en 24 horas o en una semana o en un mes o en un año. Aunque nos tome lo que nos tome, vamos a presentar ante la justicia a los que mataron a Samir Soberanes. Esa es la palabra del fiscal de Morelos. Lo vamos a hacer, pero no podemos decir que en un año mañana, o en año y medio o pasado. Por supuesto que la sociedad quiere los asuntos para ayer, pero si nosotros, en lugar de investigar correctamente y presentar con pruebas ante los jueces a los probables responsables, tratamos de buscar una salida fácil, ¿sí? Fabricar delincuentes o generar chivos expiatorios, eso ya no existe, eso ya se acabó. Por eso el Ministerio Público en Morelos es autónomo y estamos alejados de las presiones de carácter político, de carácter económico. Nosotros tenemos que trabajar
y dar el resultado. Y no porque otra autoridad nos presione, vamos a entrar nosotros en pánico o vamos a entrar nosotros... Sí, no, nosotros tenemos que hacer las cosas bien para que cuando nosotros hagamos una judicialización y acusemos a alguien de un homicidio o de cualquier otro delito, lo hagamos con las pruebas suficientes, se sostenga en juicio y no haya verdaderamente impunidad. Tú lo decías hace rato, a lo mejor es fácil detener, con la fuerza del Estado se puede detener, pero ya acreditarle a alguien en un juicio una responsabilidad de un delito, eso es algo más complicado. Y esa es la responsabilidad que tiene el Ministerio Público. Y no nada más recae en el fiscal, ¿sí? Porque si tú revisas la Constitución del Estado y la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado, te vas a dar cuenta de cuáles son las funciones del fiscal del Estado, las funciones de la policía, de los peritos y de cada agente del Ministerio Público, ¿sí? Y cada quien tiene un rol en la institución. Entonces, el fiscal no se detiene a un delincuente, a mis agentes del Ministerio Público para que den el resultado. Pero yo no salgo a campo, cuando menos no todos los días, a hacer las investigaciones. A mí me toca administrar los recursos. Las autoridades, por ejemplo, como el Congreso, como la Secretaria de Hacienda, para que nos doten de lo necesario para hacer nuestra función. Feminicidios, es una herida abierta de Morelos. Sí. Hablamos de los asesinatos violentos de mujeres y muchos hablan de impunidad también, pero también de que no hay cifras. Y al final de cuentas hacemos investigaciones y nos damos cuenta que también los jueces modifican o recapitulan la tipificación del delito. ¿Cuántos feminicidios hay en Morelos? ¿Y qué pasa con estos casos de mujeres asesinadas recientemente en La Varona y en Cuautla? Mira, los números, los resultados, el numérico de feminicidios, desde que estoy al frente de la Fiscalía, estamos por encima de un 80% de efectividad. Es decir, que de 10 feminicidios hemos detenido y procesado 8. Con vinculaciones y proceso y condenas a más de 8, ¿sí? Ahorita, una vez que me has lanzado la pregunta, a ver, ahorita mi gente que me den el preciso, cuando menos de este año, de cuántos feminicidios han ocurrido en Morelos y cuántos de esos tienen detenciones. Lo que pasa es que nos enfrentamos al tema mediático que tú conoces mejor que yo, que es cuando sucede el feminicidio, pues es nota estatal, nota nacional. Y ya cuando tenemos la condena, la sentencia... Pero también es una vida sesgada, señor fiscal, es una vida sesgada, es una madre de familia que ya no va a regresar a las casas, es una hija que ya no vas a volver a ver, es una mujer que fue productiva independientemente a lo que se dedicaba, ¿no? Y por eso tan sensible este tema para y estoy de acuerdo. Y los colectivos. Estoy de acuerdo. De hecho, la energía que se traduce en algo tangible en la inversión presupuestal, nosotros tenemos más para investigación que para dedicarlo a proceso frente a los jueces, ¿sí? Gastamos más recurso, más dinero en las áreas de investigación que en las áreas de proceso, ¿sí? Porque allá es ir a las audiencias, allá estamos saliendo adelante con la capacitación, la formación del Ministerio Público que va a las audiencias orales ante los jueces penales. Tenemos más inversión de gasolinas, llantas, armamento, radiocomunicación, técnicas de investigación, todos estos procesos. Hay una mayor inversión en la investigación. No es que me esté quejando, estoy describiendo un fenómeno existente. Te insisto, es noticia cuando pasa, pero es menos noticia cuando obtenemos las sentencias. Pero si me lo permites, te puedo dar cuenta, incluso ahorita mismo, de cuántos asuntos, incluso hace unos días, obtuvimos una sentencia en 2 casos de feminicidio, ¿sí? Y también es importante pues que la gente conozca, que la gente supiera de esto, ¿no? Yo quiero insistir en la actuación de los jueces, porque tenemos conocimiento que se presentan como feminicidios, pero cuando llega con el juez dice no, fue violencia intrafamiliar. ¿Se da esos casos? ¿Morelos ha sido víctima de esta situación? Sí, mira, yo te decía al principio, no es mi forma pelearme con otras autoridades. No, pero ¿sí? No se trata de echarle la culpa al juez, ni echarle la culpa al policía, ni al Ministerio Público. Por supuesto que hay fallas en el sistema judicial, por supuesto que hay resoluciones equivocadas. También hay casos donde al Ministerio Público le faltó empuje y no presentó todas las pruebas. Eso es lo que es la responsabilidad del fiscal mejorar, ¿verdad? Y la responsabilidad de la policía, del mando coordinado, de que los informes policiados homologados, los IPH, las comúnmente conocidas
puestas a disposición cada vez vayan mejores para que no se nos caigan los asuntos ante los jueces. Le reitero mi pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué los feminicidios tanto de Cuautla como el de La Varona no fueron tipificados o clasificados como feminicidio? ¿Fue responsabilidad de la Fiscalía o fue reclasificación del juez? En ninguno de los dos asuntos tenemos todavía ante el juez, no tenemos judicializaciones, están en investigación todavía. Okay. Te refieres a dos mujeres asesinadas a bordo de un vehículo. Todavía no tenemos a nadie presentado ante juez. Okay. Eso se está trabajando en la Fiscalía Especializada en Feminicidio y el otro asunto todavía no llega a juzgado. Entonces todavía no podemos decir cómo lo clasificó un juez. Hay otros casos en los que sí se han reclasificado los delitos y el Ministerio Público ante los jueces ya es parte, ya no es autoridad. Cuando el fiscal o el Ministerio Público no está de acuerdo con la resolución de un juez, tenemos derecho a impugnar a través de los medios de impugnación procesales y lograr en su caso que se revoquen, se modifiquen o se confirmen estas resoluciones. Y eso es una práctica de cientos de resoluciones cada mes que nosotros impugnamos. En muchos casos se revocan, es decir, le ganamos al criterio del juez, y en algunos casos no. Es decir, en el sistema oral vigente, el Ministerio Público litiga frente a la defensa en un plano de igualdad, porque también los imputados tienen derechos, ¿sí? Entonces, no porque nosotros digamos que es delincuente o porque la policía, el mando coordinado diga que alguien cometió un delito, basta, ¿sí? Cesar, llevarlo ante el juez, acreditarle, y el juez tiene que respetar el derecho a defenderse de todos, e impera constitucionalmente pues la presunción de inocencia, donde nadie es responsable hasta que se le acredite lo contrario. Entonces es una balanza que tenemos que respetar, ¿no? Nosotros nos toca perseguir, nos toca acusar, pero el defensor pues tiene que defender. Imagínate qué tan perfecto es nuestro sistema judicial, que la Defensoría Pública es responsabilidad del Poder Ejecutivo. Ellos tienen la policía de la calle, el mando coordinado, y también son los jefes de los defensores. Ellos tienen las dos partes, ¿sí? Entonces aquí hay equilibrios, hay contrapesos. Por eso es muy delicado decir es culpa de A o es culpa de B, ¿no? Hay que ser muy casuistas, hay que ver qué pasó en cada asunto para saber qué es lo que tenemos que hacer, y eso es lo que hacemos nosotros desde nuestra unidad de análisis, y a través de los fiscales tenemos una reunión cada semana. Para esos temas, ¿no? No, a ver, no alcanzo a ver, son de enero a julio, son 22 feminicidios y tenemos resueltos 13. Muchas gracias. Entonces son números positivos, ¿sí? Oye, hablando de mujeres, y eso, gracias Armando por el dato, estamos viviendo una situación de lo que llaman los grupos feministas, una criminalización, una revictimización de las mujeres. Estos dos casos de estas jovencitas que fueron acusados por homicidio después de haber sufrido un aborto. Sí. ¿Hay preparación para los funcionarios que se encargan de difundir estas noticias? ¿Se va a abrir esto como una opción de oportunidad para evitar que las mujeres que viven esta situación, que si bien es cierto la ley establece que es homicidio, ¿no?, por lo avanzado del estado de embarazo, se les tiene que dar una atención diferente, ¿no? Y se debe de dar un trato especial. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo van a tomar esta opción de oportunidad? Mira, en Morelos el aborto es un delito. Hay varios supuestos que son excluyentes de responsabilidad. Hay derecho a abortar bajo ciertas condiciones legales. Entrar en ese tema sería complejo. Claro. ¿Sí? Sin embargo, en Morelos, en principio y de manera genérica, el aborto es delito. En algunas otras entidades de la República está regulado de manera diferente. Hay una mayor libertad de la mujer para disponer de su cuerpo y de la decisión de conservar o no un embarazo. En Morelos todavía no estamos en ese punto. Ese es un trabajo que le corresponde a la legislatura del Estado, modificar el Código Penal del Estado de Morelos en lo que corresponde al delito de aborto. A la Fiscalía del Estado le corresponde investigar los delitos de aborto como están establecidos en el Código. Ahora bien, hay grupos
hay colectivos de víctimas que profesan la idea de que debe haber mayores libertades y el tema fáctico debe ser sancionable de manera diferente, como ya ocurre en otros estados. Y nosotros somos respetuosos de esas ideas y no intervenimos y no opinamos porque nos toca aplicar la ley como está. Lo que nosotros estamos haciendo a partir de un par de casos que fueron seguramente conocidos, notificados en la opinión pública nacional, un par de asuntos, uno de ellos muy destacable de una jovencita menor de edad que ella interrumpió su embarazo, que se dijo equivocadamente que estuvo detenida, que no fue así porque al ser menor de edad es inimputable y tiene una regulación diferente a la de los mayores de edad. Lo que estamos haciendo a partir de esos malos entendidos, por decirlo así, es capacitar a nuestro personal. Bravo. Capacitación. Tuve yo una plática muy seria y muy extensa con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que es un experto en estos temas, y él me hizo algunas sugerencias dentro del marco de una investigación que él emprendió de estos temas. No fue una plática de amigos, porque es mi amigo, es mi compañero notario, pero él tiene una responsabilidad. Él tiene que investigar las violaciones a derechos humanos y el fiscal no es la excepción. Sí tenemos una comunicación respetuosa, pero pone el dedo en la llaga. Y en esos asuntos que tú mencionas, está investigando y va a deslindar las responsabilidades que correspondan. En ese contexto, él me sugirió que hiciéramos juntos los trabajos de capacitación, de formación para el personal operativo, para el personal de medios de comunicación. Ahí estamos trabajando con Armando Herrera para que la gente de medios que nos ayuda, pues no difundan de manera equivocada o de la mejor manera, pues para que no se piense que tenemos algo en contra de las mujeres. Para nada, no es así. Somos respetuosos, aplicamos la ley como debe de ser, hasta donde nos da nuestras luces. Y entonces yo lo que quiero que sepan las víctimas de estos casos y las mujeres, pues que no hay una persecución, al contrario, nosotros somos respetuosos de las leyes y si están en un supuesto en el cual tienen permitido disponer de su cuerpo y disponer de interrumpir un embarazo, respetar, porque jurídicamente no tendríamos por qué no hacerlo, Dulce. Lo mismo va a pasar con los casos de la comunidad lésbico-gay, de la diversidad sexual, que también han sido hechos en los últimos días. Sí, hemos tenido muchísima interacción con ellos. Los recibimos recientemente de manera presencial, no obstante el tema de la pandemia, con mucho cuidado, con un límite de personas y con las medidas de seguridad, pero nos están exigiendo resultados en carpetas de investigación de asuntos que tienen que ver con su comunidad, de feminicidios y de otros actos violentos. Y pues hemos generado el compromiso con ellos de investigar, de darle seguimiento a esos asuntos. Estamos en constante comunicación desde la Secretaría Ejecutiva de la Fiscalía del Estado, que es responsabilidad del doctor Francisco Hurtado. Él está todos los días en comunicación, no nada más con estos colectivos, sino también con los de personas desaparecidas, con los transportistas, con los ejidatarios. Estamos haciendo una fiscalía de puertas abiertas y de escuchar a todos, de recibir a todos y de trabajar en las carpetas que cada quien nos encarga y nos exige. Entonces, cada vez vamos teniendo un alcance mayor de comunicación con la sociedad, ¿sí? Hemos estado cerca de los abogados, nos hablan de los abogados asesinados, nos exigen los resultados. En muchas ocasiones no les podemos compartir el dato preciso de en qué va la investigación, porque en muchos asuntos de todo tipo tenemos órdenes de aprehensión donde estamos buscando a los responsables y no podemos revelar esa información porque ayudaría a la sustracción de la justicia de estas personas. Pero el compromiso social que tenemos es de escucharlos a todos, recibirlos a todos. Tenemos una agenda muy saturada, como bien decías, pero estamos haciendo el esfuerzo de responder. Finalmente, un caso que ha llegado hasta Los Pinos, en donde Andrés Manuel López Obrador ha hecho un pronunciamiento en el sentido de que se tiene que encontrar a los responsables, pero también dice, esto no sucede en mi gobierno. El caso Antonio Varona, donde llega un comando armado, dispara en un velorio y se pierden la vida
de gente valiosa para la comunidad, algunos deportistas, jóvenes Sí, trabajadores. ¿Qué hay sobre esta investigación? ¿Realmente la Fiscalía ha sido omisa en la realización de este tipo de investigaciones? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Nunca somos omisos. En lo que podemos guardar silencio es en informar cuál es el material que tenemos nosotros, porque jurídicamente estamos con las manos atadas, por decirlo así, para decirles quién es el probable responsable de un homicidio, porque no lo hemos detenido. Incluso él tiene derecho a defenderse en su momento. tiene derecho a que no lo consideremos homicida hasta que le acreditemos Entonces, por eso tenemos esa ambivalencia nosotros en el manejo de la información. ¿Qué más quisiéramos nosotros de decirle a la sociedad? Pero el debido proceso nos obliga a ser muy cuidadosos con esto. En el caso de la colonia Antonio Varona, no va a haber impunidad, esa es una garantía que damos desde la Fiscalía del Estado, yo al frente. Traemos líneas sólidas de investigación, ya sabemos quién fue, vamos por ellos, pero no como discurso de ¿Político? Medios, no, y mucho menos político, Mediático. sino con las pruebas en la mano. ¿Sí? Nosotros vamos por las personas, no en un tema político, ni por quedar bien con el presidente de la República, sino porque tenemos la responsabilidad jurídica, social, histórica de hacerlo. ¿Sí? Eso no va a quedar impune, es gravísimo. Que no vuelva a ocurrir le corresponde a mi señor gobernador. ¿Sí? Él tiene que tomar las medidas preventivas porque él es el mando de la policía preventiva. Y la captura, presentar a juicio a estas personas que hicieron ese atroz y condenable hecho, es responsabilidad del fiscal del Estado y lo vamos a hacer, Dulce. Que no te quede duda, ¿sí? Señor presidente, si me está oyendo, tenga usted la garantía de que no vamos a soltar nunca un asunto y siempre vamos a responder con la ley en la mano y acreditando con pruebas. No fabricamos delincuentes ni nos prestamos a juegos políticos. Y sobre todo, como te dije, no somos contrarios entre autoridades. Hoy más que nunca es necesario que el combate a los delitos y desde luego la persecución de los mismos, terminando con la detención de los responsables, iniciando su proceso de condena, sea un trabajo conjunto entre las autoridades. Hoy Morelos reclama, al menos la gran mayoría de las personas que han sido afectadas, que este proceso se lleve en concordancia, en comunidad, y en este espacio donde dialogamos con quienes toman las decisiones, tuvimos precisamente al fiscal Uriel Carmona. ¿Algo más que desea agregar, fiscal? Que no nada más centramos en ese ejercicio las autoridades, también la sociedad civil, ¿no? ¿sí? Lo que queremos es que denuncien, que no tengan miedo, que tengan confianza, que hagan denuncias anónimas. Ahí está el 911 y el 089, al mando del señor almirante Ortiz Guarneros. Ese es algo que se hace, trabaja bien y hay que utilizar esos medios de comunicación. Y también ustedes, medios de comunicación, tienen también parte de esta responsabilidad, que es difundir no nada más las cosas malas, sino también los éxitos que vamos teniendo, no nada más la Fiscalía, todas las autoridades, ¿sí? Esa es una súplica encarecida y respetuosa que yo les hago, pues para que todos avancemos juntos. Hay resultados. También se nos olvida una parte importante y toral. Si los diputados no hacen su trabajo, no tendremos leyes que permitan abatir esta serie de fallas de las que hemos platicado en este transcurso de tiempo ante las cámaras de la Jornada Morelos. Sí. Si no hay leyes adaptadas a la realidad, y eso me recuerda una situación que se dio en torno a la ley de seguridad recientemente aprobada, sí, en donde se modifica el esquema de las empresas de seguridad privada a seguridad interna. Entonces se pueden cambiar los empresarios a ese nuevo concepto y se abstienen de aplicar exámenes de control y confianza. Pero más aún, después de tanto tiempo que trabajamos para que los cerrajeros estuvieran apegados a la Fiscalía en las instancias y que se acreditaran, hoy en día la ley simplemente parecen retrocesos, ¿no? Así es. Pues mira, nosotros no tenemos la facultad de hacer iniciativas de ley. El fiscal del Estado no tiene esa facultad constitucional, estamos limitados, pero sí podemos opinar. Y bueno, yo a mi Congreso le pido pues que pongan atención a las iniciativas de sus propios integrantes, que las leyes que son buenas para el Estado no dependan de la pugna política,
sino que sea trabajo legislativo puro para que todos avancemos. Hay varias iniciativas ahí pendientes que están hechas por el gobierno del estado, por el ejecutivo, por Cuauhtémoc Blanco, que están paradas porque da la impresión que ellos están discutiendo durante mucho tiempo y son reformas que deben de pasar, deben de proceder. Son cosas muy buenas que ha propuesto el gobernador y están detenidas porque no se ponen de acuerdo. Entonces yo creo que ahí sí deben de modificar e ir adelante. Pues ahí está, fueron las palabras del fiscal Uriel Carmona. Seguiremos en la Jornada Morelos realizando este trabajo para platicar justamente con quienes toman las decisiones en Morelos. Muchas gracias, fiscal. Al contrario, gracias, Dulce, y a tu auditorio. La Jornada Morelos.